Saludos amigas y amigos y bienvenidos a una nueva edición de A la Raíz, el podcast del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Le habla el doctor José Efraín Hernández Acevedo, catedrático asociado y director del departamento. Como ustedes saben, en A la Raíz nos dedicamos a estudiar y conversar con ustedes a fondo sobre los temas más importantes, los temas apremiantes, los problemas que aquejan a nuestra sociedad, y explicándolos aquí en detalle, en la facilidad, en la tranquilidad y con el conocimiento de expertos que invitamos para que brinden de su conocimiento para beneficio de todos ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio, la oportunidad de contar con un catedrático distinguido, un sociólogo muy reconocido, tanto en Puerto Rico como en toda Hispanoamérica, y que se destacó durante varias décadas como catedrático en nuestro recinto y como director del Centro Interamericano Capucabi para la calidad de vida, y también fue un destacado servidor público, así que durante su trayectoria dividió su tiempo tanto en el servicio público como en la academia. También fue un columnista, ostentó una cátedra UNESCO en Puerto Rico durante muchos años. ¿Y quién es esa persona? Pues el amigo, colega y distinguido catedrático, el doctor Manuel Torres Márquez. Doctor Manuel Torres Márquez. Saludos a toda la audiencia del programa, que es un programa realmente muy singular y muy necesario, porque muchas veces en Puerto Rico hay temas que se discuten en programas televisivos y radiales con unos límites de espacio que no permiten profundizar. Y yo creo que si bien estamos en un siglo de síntesis de la palabra, hay ciertos temas que cuando se discuten deberían de haber programas como este, incluso en la radio y en la televisión comercial, que profundizaran para que la audiencia pueda desmenuzar y llegar a opiniones con más elementos de juicio. Oye, para aclarar el récord, Capucabi, las siglas eran... Capucabi era Centro en Agenda Puertorriqueña para la Calidad de Vida. Para la calidad de vida, y en adición a eso también ostentaste por 25 años fue. Por 22 años. 22 años la cátedra UNESCO. Una cátedra regional itinerante. ¿Cuál es el nombre? Una cátedra concretamente sobre problemas de habitabilidad en ciudades y centrada en la construcción y democratización de calidad de vida. Así que en esa última etapa de tu vida como catedrático aquí en la Interamericana, dirías la cátedra, dirías Capucabi, más eras profesor en cursos de ciencias sociales y sociología. Es correcto. Y también en su momento, como antecedente de Capucabi, organizamos y presidí la Fundación Operación Solidaridad, que es la que sirve de fermento para el proyecto Agenda Ciudadana del Nuevo Día. Manuel, hemos titulado este podcast Evolución o Involución ante los nuevos gobiernos de Puerto Rico y los Estados Unidos. A nivel mundial estamos viviendo tiempos de cambio, diría yo. En el mundo, la derecha está ocupando los gobiernos, ya va a ocupar en próximos días, podríamos decir, el gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump. En Francia ahora mismo hay una amenaza, en Alemania también, de que gobiernos de derecha asuman el poder. También en Italia ya forma gobierno partidos políticos de ese espectro, dentro de ese espectro político, ¿no?, de la derecha. También vive dictadura como la que se está viviendo en Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, que lleva ya más de 1000 días con una guerra, una invasión a Ucrania. También se están viviendo conflictos en el Medio Oriente entre Israel, Palestina, específicamente contra el grupo Hamas, que lo ha llevado también a atacar el Líbano. También hemos visto los insurgentes han tomado la ciudad de Alepo en Siria, y nuevamente Rusia ha tenido que involucrarse en ese conflicto. También a nivel de Latinoamérica vemos nuevos gobiernos de izquierda que vuelven a asumir el poder. Tenemos el caso de Uruguay, tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso de Chile, que ya lleva algún tiempo. Tenemos también otros gobiernos de izquierda
que se mantiene en el poder. En el caso de Cuba, con Díaz-Canel, sucesor de los hermanos Castro. Tenemos en el caso de Nicaragua con Ortega. Tenemos también el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. En el caso de México, Claudia Sheinbaum acaba de asumir la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Así que vivimos un panorama, podríamos decir, de polarización política. En el caso de Puerto Rico, luego de unas elecciones que han sido históricas, el pasado 5 de noviembre, donde compitieron los tradicionales partidos no progresistas, Partido Popular Democrático y una alianza de país compuesta por el Partido Independentista Puertorriqueño y Victoria Ciudadana y un partido conservador de derecha, el Proyecto de Dignidad. Por primera vez en la historia, una formación política que no es ni el PNP ni el PPD llegó en segundo lugar, liderada por Juan Dalmau, pero la gobernación la ganó el PNP, comandada por Jennifer González, que también ese partido dominó cómodamente los cuerpos legislativos, aunque el Partido Popular logró prevalecer en la candidatura a la comisaría residente con Pablo José Hernández Rivera y, al parecer, aunque tú sabes que todo el escrutinio ha sido todo un caos, al parecer va a poder retener sobre 40 alcaldías. Así que ese es el panorama local, ese es el panorama a nivel mundial. En el caso de Donald Trump, fue una campaña electoral tan atípica, podríamos decir también como la de Puerto Rico, donde Joe Biden hasta el verano se perfilaba como el candidato del Partido Demócrata y luego de una desastrosa demostración, un debate, se le logró convencer para que abandonara la candidatura y la vicepresidenta Kamala Harris asumió ese puesto, pero las encuestas, aunque ella tuvo un periodo de tiempo donde por poco aparecía aventajando a Donald Trump, finalmente Donald Trump logró remontar y logró prevalecer, podríamos decir, cómodamente en la presidencia de los Estados Unidos, logrando el Partido Republicano también ganar bancas adicionales en el Senado, lo que le garantiza el control en el Senado y en la Cámara, en ambos cuerpos por pocos votos, pero lo suficiente para aprobarle a Donald Trump su programa de gobierno, por lo menos en el aspecto, las cuestiones políticas. Las económicas puede que tenga algún problema porque no cuenta con el número de votos suficiente para aprobarlo con votos republicanos nada más. Y durante los pasados días ha estado anunciando distintos nombramientos a varias agencias de gobierno, incluso puestos diplomáticos, que si buscamos adjetivos podemos decir que son estrambóticos, y que esos nombramientos podemos decir que reflejan ese desprecio que Donald Trump siempre ha expresado contra las instituciones, contra aquello que Juan Manuel García Pasalaco, a quien tú conociste, llamaba el gobierno permanente. Son unas personas que incluso algunos con investigaciones, acusaciones, con cuestionamientos acerca de su reputación, pero no ha sido ningún impedimento para que él los nombre. Eso sí, son personas que lo que se ha visto a través de su trayectoria en los últimos años son completamente fieles a Donald Trump. Y para tenerla lo más reciente, pues también ha causado desconcierto a nivel de la política de Estados Unidos, el indulto que dio hace unos días atrás el presidente Joe Biden a su hijo Hunter Biden, quien estaba en espera de una sentencia por violaciones a unas condiciones que se le habían impuesto por una probatoria, que incluye el utilizar armas de fuego y el utilizar sustancias controladas. Manuel, ese es el escenario. La mesa yo creo que está servida con este resumen que he dado de la situación local y a grandes rasgos la situación internacional. ¿Cómo lo ves? ¿Tú lo ves como una evolución? ¿Tú lo ves como una involución? Tú como sociólogo, catedrático, reconocido, experto en estos temas, ¿qué nos puedes decir? En estos temas a mí siempre me ha gustado profundizar, investigar, y nunca he sido profesor de pizarrón, o sea, he sido profesor que a través de una investigación activa me permite llegar a las raíces de estos asuntos que cambian por completo el rostro
de nuestra casa planetaria. Yo te diría que lo primero es que se habla de la guerra de Ucrania, se habla del conflicto en Gaza, pero la realidad es que en este momento hay cerca de 300 conflictos de carácter bélico, fronterizos, luchas entre estados por el control de las drogas, luchas que cubren fronteras de varios países, y incluso las luchas tradicionales hasta en la escala tribal. Yo creo que para hablar de Puerto Rico y hablar de Estados Unidos y de su nuevo gobierno y del perfil de estos nuevos gobiernos, también hay que dedicarle algún tiempo a la decepción que sentimos todos con la funcionalidad y pertinencia de la Organización de Naciones Unidas. Yo creo que lo que hemos visto, y al concluir este año, hemos visto el que, a pesar de un discurso vehemente y claro de su secretario general, el Consejo de Seguridad, controlado y con un derecho a que uno que vete paraliza las decisiones, estamos en una situación de indefensión, de orfandad. O sea, los países del mundo que, cuando se organiza ese instrumento, crea unas grandes expectativas, nos damos cuenta que esto ha revertido, ha involucionado, y hay todo un aparato de gobernabilidad dentro de la institución. Hay miles de asesores, embajadores, hay una organización muy compleja, pero es una organización inoperante. Llegamos al cierre del 2024 convencidos de que Naciones Unidas tiene que ser reestructurada, tiene que ser replanteada, y que la distribución de poderes en ese organismo y la distribución decisional de las cosas que son fundamentales, porque hay satélites de Naciones Unidas como UNESCO, creados para que los países con más recursos, los países industriales, los llamados países que repuntan en política, en economía, y que distribuyen los perfiles de cómo debe ser el mundo, contribuyan a que los países con menos recursos reciban tecnología, reciban atención médica, reciban educación. Por eso es Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero ese satélite, el satélite en el área de salud, la Organización Mundial de la Salud, en el área de la agricultura, funcionan con mucha más efectividad que el aparato central, que es el aparato político, que se ha convertido en un aparato inoperante, ¿no? Y yo creo que eso es medular, porque ante un gobierno que presenta la Agenda 2025, que Trump decía que no, que él no... Que lo negaba en la campaña, pero no ahora seguía, resulta que no seguía esa muchos agenda. de los autores o propulsores de la misma, pues poco a poco se han ido integrando su gobierno. Cuando Trump caminó y fue a la iglesia en Washington con una Biblia y con parte de su gabinete, todos sabíamos que él no había leído la Biblia. Bueno, cuando a una ocasión le preguntaron cuál era su versículo más favorito, no supo decir. Pero todos sabemos que, cuando menos, no siendo un lector asiduo, conocía la médula de esa propuesta, porque él ha ido respaldando a personas que son voces importantes dentro de esa propuesta, ¿no? Y en su gabinete parecería que el perfil de su gabinete deben de ser personas que hayan incurrido en conductas reprochables, típicas de un delincuente, ¿no? De depredadores. Es como yo leía un artículo en el New York Times, es que esos nombramientos representan un reto o un reto a la lealtad o no de los senadores. Si tú estás conmigo, tienes que aprobar este nombramiento. Yo pienso que Estados Unidos vive la gran encrucijada de todos los grandes imperios, ¿no? Hay algo que yo recientemente, en un viaje a Nueva York, estaba visitando un museo y estaba revisitando una presentación que había hecho Times Magazine
hace unos años, donde presentaba cómo estaba distribuido el poder en los Estados Unidos. El superestado de las empresas multinacionales es el que gobierna realmente Estados Unidos, no es ni Trump ni el Congreso. Y cuando tú ves señalado en un mapa de la capital más importante en decisiones económicas, que es en Nueva York, el estado de Nueva York, tú encuentras las banderas de las inversiones árabes, de las inversiones japonesas, de las inversiones chinas, que han ido copando el control no solamente de los edificios, sino de las juntas de directores, que no necesariamente están dando la cara en las juntas de directores, pero tienen el control de esas empresas. O sea, que Estados Unidos cada vez tiene menos control de las cosas que tradicionalmente controló, pero sigue siendo la capital en la cual se discuten y se deciden cosas que afectan a todo el mundo. Bueno, yo creo que en la medida en que tras una decisión de un caso de derecho electoral hace unos años atrás, donde a las corporaciones se le dio, ya no podemos decir que se le equiparó con el ciudadano, sino que se le dieron unos derechos en cuanto a las aportaciones políticas, incluso mayores y sin límites. Pues el poder de influencia que tienen estos multimillonarios, estas grandes corporaciones sobre los partidos y los candidatos políticos es imparable. E incluso vemos cómo ahora, o sea, cuando uno iba, por ejemplo, a ver que casos como, por ejemplo, Elon Musk, el dueño de Tesla y de compañía de viaje al espacio, y no uno de los hombres, sino el más rico del mundo, esté compartiendo y en las festividades, casi hecho parte de la familia Trump. Yo creo que es símbolo de eso, que lo que tú señalas, ¿no? Y pensemos, José Efraín, que lo que hizo Trump en su primera incumbencia, que abrió todo el aparato de seguridad y de información para su familia, que ha triplicado y cuartuplicado su capital. Ahora, este individuo, el hombre más rico del mundo, ¿no?, que es un especulador, va a tener acceso a eso, ¿no? Y va a tener acceso a todo el organigrama del gobierno de Estados Unidos, para él ser el primer proponente de cómo se realizan recortes en las áreas más prescindibles para que una sociedad sea sana, sea creativa, sea una sociedad con seguridad, con alimentación, con intercambio comercial, agrícola y político, que sea funcional, pero que no solamente sea funcional, que le gane respeto, ¿no? En este momento Estados Unidos, yo estoy seguro que en las primeras convocatorias que haga, y fíjate su nombramiento para secretario de Estado, es un cubano ultraconservador, y no lo digo porque sea cubano, es que son de sus 6 nombramientos hasta este momento, incluyendo el de la propuesta del secretario de Justicia, han sido personas para dirigir el FBI, para dirigir las agencias de inteligencia, el SAR que nombró para que trabaje todo lo que es Homeland Security, que ha prometido hacer la expulsión más grande en la historia de inmigrantes, control, ¿no?, de las fronteras. Este que acaba de nominar, cuando en el FBI hay ocupando el puesto una persona que tiene un nombramiento a término. O sea que básicamente al tú nominar a alguien, tú lo estás votando prácticamente, ¿no? Un individuo de nombre Cash que ha prometido cerrar el edificio del FBI en Washington y mandar a todos los que están allá, a quien se refirió como policía, a trabajar de policía. Sí. Y la señora congresista Gabbard, que se le acusa de ser no una espía, pero de persona, vamos a decir, aduladora o admiradora de la Rusia de Putin. Nada más y nada menos, ¿no? Cosa que está en sintonía con Trump, ¿no? Porque cuando uno piensa que la deuda
Y es curioso, ¿no? La deuda externa de Estados Unidos, la mayor parte está en manos chinas. Y la deuda personal del conglomerado Trump en la banca rusa. O sea que esto levanta muchas tarjetas y muchas inquietudes de hasta qué punto esa administración tiene la ética, tiene el espacio de libertad para tomar decisiones que no estén vinculadas a sus intereses no nacionales, a sus intereses personales, ¿no? En el caso de Puerto Rico, aterrizando a Puerto Rico, yo pienso que, y estoy haciendo un trabajo donde voy acumulando información de en qué cosas en el último siglo y esta primera década, casi 2 décadas y medias del 2024, en qué cosas en ciencia, educación, aparato militar, en economía, en ideología, en política, en derechos humanos, en la forma de depredar al planeta, en el área de medio ambiente, el tema climático, en qué cosas hemos avanzado y en qué cosas hemos involucionado. Y parecería atrevido, y yo no lo digo desde una visión apocalíptica, pero lo que estoy escribiendo, el primer título, no necesariamente ese será el título, ¿no? Que es que yo me planteo si podemos seguir hablando de humanidad o de poshumanidad, y que el perfil de lo que va a ser nuestro conjunto de civilizaciones, ¿no? Nuestro conjunto de razas y nuestro conjunto de espacios geográficos van a seguir respondiendo a unos valores que no son los valores del fundamentalismo religioso, son los valores que le han dado razón de ser a los mayores descubrimientos de la humanidad para buscar la concordia, para sustituir... Y en fin, los valores de Occidente, ¿no? Los valores occidentales, claro. Y no tengo nada, por mi formación tampoco, tengo nada en cuanto... Yo siempre digo, denme a Cristo como Gandhi y quédense con su cristianismo. Cuando veo ese fundamentalismo exacerbado y veo cómo llega al Capitolio de Puerto Rico y llega de una manera también para fragmentar, para dividir. Yo soy de los que pienso en la equidad, y el primer paso de la equidad es que todos contamos y todos tenemos derecho a opinar y todos tienen que pesar en la toma de decisiones. Pero ¿cómo eso choca con lo que está ocurriendo en la política, tanto a nivel local como internacional, de polarización? Donde ahora la ecuanimidad, la equidad, la igualdad es para algunos el enemigo principal. Yo creo que el crecimiento de las derechas es algo cíclico en la historia de la humanidad, ¿no? Pero ese neoliberalismo sin escrúpulos se dedicó a hacer riqueza, y el resultado no es que haya más ricos, es que hay menos ricos, más ricos, ¿no? Y fíjate cómo eso de la polarización también lo podemos ver en términos económicos, como a nivel mundial, en países desarrollados, lo que se llaman países desarrollados, la clase media, que era uno de los símbolos más patentes de lo que era un país desarrollado, se ha ido disminuyendo cada vez más. Aquí lo vemos, Puerto Rico, ¿no? Y claramente. Tanto las políticas económicas que ya, porque es la primera vez en Estados Unidos que antes de tomar posesión un presidente, su impacto ha sido tan dramático. Siempre hay un impacto dramático en la bolsa, es natural, ¿verdad? Pero el programa de Trump es un programa que va a tener implicaciones directas en el achicamiento de la clase media, ¿no? Al desmantelar el Departamento de Educación Federal. Uh-huh. También Estados Unidos corre el riesgo de mantener un perfil de qué es lo que es ser Estados Unidos y qué es lo que es ser un norteamericano, en el perfil más heterogéneo y en la composición más mixta de todas las culturas y de todas las naciones que conforman ese rompecabezas que le ha dado éxito a Estados Unidos. Pero si tú comienzas con esos nombramientos que responden
ciegamente y que Trump no tiene la capacidad para supervisarlo, ¿no? El estilo de supervisión de Trump, su primera incumbencia es que cuando esta persona deje de hacer lo que yo quiero, yo lo voto. Pero hasta ahora, hasta ese momento, Trump no sabe necesariamente, porque él le da poderes omnímodos a cada uno. Yo quiero que en inmigración tú hagas esto. Yo quiero que en el área económica, que en educación, la persona que nombre en educación... Desmantele el Departamento de Educación. Correcto, y es un error grande. Desmantele el FBI. Es un error grande, porque el sistema, vamos a decir, contributivo de Estados Unidos provee para que los counties y las ciudades, tú aportas, ¿no? Y tú vas al Consejo de Educación y decides cómo se va a hacer eso. Pero una nación tan compleja, una nación tan amenazadora y tan amenazada, necesita tener un departamento de salud y un departamento de educación y una seguridad en el Pentágono. Y que vele que, porque parte de la función del gobierno federal es de buscar una igualdad en el tratamiento de todos los ciudadanos independientemente del estado en el que viva. O sea, porque por ejemplo el Departamento de Educación puede hacer una asignación de fondos sujeto a que esto se distribuya de cierta manera. Ahora, al pasarle, si finalmente cuaja esa propuesta de Trump de eliminar el Departamento de Educación y pasarle ese dinero a los estados, pues eso puede provocar que se utilice un dinero de manera discriminatoria. Igual el FBI, por ejemplo, tuvo que eliminarlo o disminuirlo, pues puede que entonces lo que llaman en inglés law enforcement, pues sea más limitado, y entonces eso tienda a que los estados pues puedan asumir posiciones, investigaciones de manera discriminatoria contra minorías y demás, y que no haya entonces a dónde recurrir, no hay un FBI donde ir a llevarle la prueba o donde ir a uno a querellarse, ¿me entiendes? El aparato de salud. Cuando ese ciudadano no confíe tal vez en las autoridades de ese estado a nivel estatal. O sea, aquí pasaba joder, que aquí hace unos años hubo unos casos muy reconocidos de corrupción, y David Noriega Rodríguez, quien le llevó toda la evidencia, pues fue al FBI, no fue a las autoridades locales, porque sabía lo que podía pasar, ¿ves? Y eso es algo que podría replicarse en otros lugares. Tu formación en Derecho, en Administración Pública, y ahora sigues estudiando en el área de Educación, te lleva con toda claridad a entender que un gobierno de tipo federal no puede soltar todas las responsabilidades en aquellas áreas que son los servicios esenciales y que son los que velan por la equidad y velan por la salud mental. Pero imagínate, si no fuera por dictámenes a nivel del Tribunal Federal, todavía existiría la segregación racial en el sur de los Estados Unidos a nivel de la educación. Ahora mismo, por ejemplo, la conquista, esto está a favor o en contra de las mujeres en cuanto al aborto, pues ya a nivel federal no hay una protección, ahora quedan a merced de los estados. También, por ejemplo, los derechos de los miembros de la comunidad LGBTQI+, pues ahora eso está amenazado de igual manera, donde entonces estas protecciones que daba el gobierno federal pues ya no las va a dar, se va a buscar la manera de disminuirla, y que sean entonces los estados, allá cada uno con su idiosincrasia distinta una de otra, quien decida si eso es un derecho o no es un derecho. Mientras no se respetaban banderas, ni espacios geográficos, ni perfiles nacionales, ni soberanías culturales, lo que acontece en este momento es que ese exceso del neoliberalismo, ¿no? Que nosotros en el Club de Roma en su momento, Santos Negrón hizo un trabajo extraordinario, que era el supracapitalismo, ¿no? Se dedicaron a generar más riqueza y explotar el planeta, pero en ese proceso que marcó unas grandes inequidades, fue creciendo el centro y la izquierda, y fueron creciendo las organizaciones sin fines de lucro representativas de la sociedad civil, ¿no? Hoy el mundo es diferente, porque hay una derecha intransigente, hay una derecha ambivalente, pero hay un centro izquierda que en este momento está siendo atacado frontalmente
pero ¿qué hubiera sido de nuestra capacidad para sobrevivir y para enfrentar de una manera creativa a María, a los terremotos y todo lo que ha ocurrido? Porque el Estado fracasó. El gobierno de Ricky Rosselló fracasó, el de Pierluisi fracasó, incluso fracasó cuando Pierluisi dice: mi gobierno va a administrar bien los fondos federales, y esa es mi encomienda, esa es mi agenda. No, cuando uno ve las vistas del comité de transición, que solo en esta etapa solamente alrededor de un 3% es lo que se ha utilizado para las mejoras. ¿En qué situación tan precaria nos deja la gobernación de Pierluisi y lo que se consideraba dentro del PNP una exageración de la seleccionada para la gobernación, que como representante, como speaker de la Cámara y como comisionada residente, avaló, aprobó y endosó todas esas políticas y la deuda pública de Puerto Rico? Pero a lo que voy es que... Claro, lo que pasa es que tanto ella aquí como Donald Trump, pues podemos decir que quedaron reivindicados por los votos de la gente. Porque, claro. Pero claro, en Puerto Rico, con el cuestionamiento de cuán democrático es o legítimo es que alguien alcance la gobernación con un 30 y pico por ciento, 40% de los votos, o sea, teniendo a la mayoría de los electores en tu contra, ¿ves? Y que no haya mecanismos para eliminar esas inequidades, ¿no? Como la segunda vuelta. José Efraín, mira, si nosotros no vamos a la segunda vuelta, si nosotros no pero vamos... eso es que el problema es que no hay esperanza de que eso sea Bueno, próximamente, ¿no? Y te digo más, por ejemplo, yo en mis 2 columnas de diciembre, en el Nuevo Día, me acerqué a la Junta de Supervisión, entre comillas, de Control Fiscal, para decirle: ustedes tienen mucha antipatía en el pueblo con la gente de Relaciones Públicas, porque ustedes no reviven la discusión de la unicameralidad. Y inmediatamente me contestaron: es que la ley promesa no nos permite intervenir en eso. Ellos han intervenido no como Junta de Supervisión Fiscal, ellos han gobernado el país como Junta de Control Fiscal. Pero qué interesante sería si los puertorriqueños, en virtud de todo lo que ha ocurrido, defendemos... Pero es que la Junta de Control Fiscal, más allá de controlar la chequera, las propuestas que ha realizado, pues en la mayoría han quedado en nada. ¿No te acuerdas cuando hablaron de la reducción de municipios? Claro. Eso quedó en nada. Los recortes que han dicho que hay que realizar en ciertas partidas, pues eso sí, pero hay otras que no. Hay unos 1.500 millones que nos ha costado esa Junta a nosotros, ¿no? Y que sin duda alguna, cuando uno escucha al nuevo director ejecutivo, ellos no tienen ninguna intención de salir de Puerto Rico. Pero me gustaría, si tenemos el tiempo, José Efraín, aterrizar, por ejemplo, la oferta que hacía en educación ayer la gobernadora es lo que han ofrecido todos los gobernadores populares o PNP. No hay ninguna diferencia. Su demora en los nombramientos, yo no tengo la menor duda que se debe a que una campaña que el PNP levantó 6 millones para Pierluisi y 10 millones para ella, son 16 millones, ¿no? La alianza con el fondo electoral que utilizó el PIB, porque el Victoria Ciudadana no utiliza el fondo electoral, era 1 millón contra 16. ¿Por qué digo 16? Porque hasta la primaria se estaban usando los 6 millones que levantó Pierluisi. No, oye, que tú puedes sumar todo lo recaudado, ya sea por el pareo o recaudo de los propios partidos, de todo lo que son la oposición, no le hace ni cosquilla a lo que recaudaron Jennifer González. Entonces, cuesta trabajo, y aún no desde mi perspectiva, de mi convicción, la gente sabe en cómo me alineo ideológicamente, los que leen mis columnas y los que han visto mi derrotero en el servicio público, en el mundo académico, y es que nosotros de ninguna manera podemos dejar de actuar en un gobierno como el que va a ocupar la fortaleza al estilo de Uruguay. Yo he seguido el modelo del Frente Amplio del Uruguay y he tenido el privilegio
de visitar Uruguay en muchas ocasiones, incluso cuando se celebró el 10º aniversario del Frente Amplio, fui invitado especial y estuve varias semanas y se me permitió participar en las deliberaciones de ellos como escucha, ¿no? El Frente Amplio del Uruguay, que acaba de retomar el poder en Uruguay, los uruguayos se han acostumbrado a que, por ejemplo, si un gobernante le dice voy a sacar a Luma y pasa 1 mes y 2 meses sin que se vean acciones concretas, ¿no? Porque esto del SAR es una columna de humo, ¿no? Ellos se tiran a la calle para adelantarle al gobernante que tiene que cumplir eso. Ya no se trata de si hay un mecanismo dentro del Código Electoral o la Constitución para revocación de un mandato, ¿no? Se trata de que ellos bloquean y paralizan Uruguay para dejarle saber, usted prometió esto, está haciendo esto ahora, no está cumpliendo lo que prometió, lance lo que usted ahora dice y justifica y usted va a saber cuáles son las consecuencias. O sea, ellos no esperan a ver las consecuencias de la promesa incumplida. Y en Puerto Rico, con el gobierno de esta señora, no podemos esperar por las promesas incumplidas. Si fuimos capaces de sacar a un gobernador por un chat y por la falta de ética, ¿por qué no nos preparamos como sociedad civil? Y como sociedad civil hoy más madura que antes, porque los jóvenes en agricultura, en el área empresarial, en muchas áreas, la juventud en Puerto Rico nos ha dado un ejemplo, ¿no? Que hay una contracción en las universidades. Estamos ahora mismo en el escenario de un estudio de la Universidad Interamericana. Hay una contracción que no solamente se debe a merma de población, es que el sistema de crecimiento horizontal de la Universidad del Estado y de las universidades públicas en Puerto Rico, cuando yo dirigí planificación y desarrollo en Río Piedras, ¿no? Estábamos hablando en los 80, con el equipo de 17 investigadores que tenía, que eran una joya, solamente para citar a Francisco Jordán o a Santos Negrón. Ya nosotros en nuestros estudios para la acreditación del recinto y su 80 aniversario que yo presidí, ya nosotros sabíamos que había que crear la figura del profesor del sistema, ¿no? Que era un profesor que compartía su carga académica en varios recintos metropolitanos o de la montaña. Sabíamos que había que generar recursos para atraer nuevas especialidades, para becar y ayudar a profesores que se reciclaran. Hay una serie de cosas. Definitivamente, si la universidad involuciona, Puerto Rico involuciona, pero la Junta de Control Fiscal ha maniatado, ha metido en una camisa de fuerza a la principal institución de movilidad social en Puerto Rico. Y nosotros protestamos, y los estudiantes protestamos, pero como conjunto de la sociedad hay una justificación más clara para sacar un gobernante o para sacar una junta. Y tú dices, ¿cómo? Ninguno de los gobernadores de Puerto Rico, desde García Padilla, que la pidió, ¿no? Que Luis que la pidió. Hubiera sido interesante convocar a la diáspora y llenar 50 aviones, ir a Washington y decir, no lo vamos a tolerar. O sea, que tú crees que eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. La sociedad civil en Puerto Rico está dispersa. Aquí se ha hecho... A pesar del verano del 19. Sí, porque eso... ¿Y qué pasó? Eso fue un acto... ¿Por qué eso no sirvió porque, de estímulo para... porque fue una manifestación de este pueblo exitosa, porque logró su propósito. Inmediatamente, José Efraín, que el aparato político, inclusive algunas uniones en Puerto Rico, han pecado de lo mismo. Ven que Cumbre Social, ¿no? Que el proyecto de Sila María Calderón, con una planificación económica a mediano, largo espacio. Aquí en Puerto Rico se han hecho 11 propuestas. El informe que trabajamos un grupo de locos buenos bajo la coordinación de Marcia Rivera, el primer informe de desarrollo humano de Puerto Rico, siguiendo los protocolos del mejor departamento que tiene Naciones Unidas, que es el Programa de Desarrollo Humano. En Puerto Rico no hay dinero para investigar las causas, consecuencias y cómo atender la prevención de la criminalidad. O sea, yo
he sido coordinador de un proyecto. Nunca conseguimos fondos para las cosas que son prioritarias, pero me quiero centrar en lo siguiente. Si Puerto Rico, ahora mismo yo estoy recopilando y le estoy pidiendo a el municipio de Caguas un proyecto que he presentado a Don Oren, y que en la biblioteca Don Pedro Albizu Campos, que quedó destruida de María, se haga una recopilación de todos los 13 proyectos que ha presentado Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, Cumbre Social, los partidos políticos, las plataformas, porque este país ha sido pensado y repensado, pero entre a veces una izquierda trasnochada, una derecha ambivalente, y trasnochada también. Ambivalente y trasnochada también, y un centro pusilánime, sin brújula, sin brújula, ¿no? O sea, que no sabe explicar qué es el Estado Libre Asociado, ¿qué es lo que quiere? Que no sabe defender las raíces, y que cada cuatrenio o cada año cada presidente se atreve a cambiar las reglas de juego desde el punto de vista de basamento ideológico. En un país que un partido político llega a controlar la ley y el código electoral, y que una persona corrosiva como el que vuelven a reelegir presidente del Senado, del Senado de Puerto Rico. Y yo te pregunto, ¿no fue la gobernadora de Puerto Rico? Y le pregunto, Jennifer González, ¿usted no fue intimidada igual que Fortuño, igual que Pierluisi, igual que Rosselló padre, igual que Rosselló hijo? Porque aquí ninguno de esos personajes se ha atrevido a decirle, cuando entran al caucus del partido, cualquiera menos Tommy. No ha habido cualquiera menos Tommy. Nadie ha tenido ni los pantalones, ni ella, ya ustedes saben la palabra, ¿no? Y se sigue repitiendo. ¿Quiénes van a presidir después de dos presidentes pésimos del Partido Popular en la Cámara y el Senado? ¿Quiénes tenemos? Una persona para presidir la Cámara que ha mentido una y otra vez, que le dio un contrato a un sobrino y después negó que era sobrino, que pone a rezar a los legisladores, pero su conducta y su patrón de conducta no es un patrón de conducta ético, ¿no? Y en el caso del presidente del Senado, ¿de dónde viene esa riqueza? O sea, ¿de dónde viene esa riqueza? El barro es como el guapo de barrio. Si nosotros seguimos permitiendo eso y no hacemos algo, nosotros tenemos, José Efraín, yo he trabajado a través de la cátedra en 22 países, pero luego se extendió a Europa Oriental y al norte de África, ¿no? Y al mundo iberoamericano, Portugal y España. Y los países que no han logrado consolidar las actividades e institucionalizar sus esfuerzos de la sociedad civil en un organismo sombrilla que se enfrente al Estado y le diga, no me importa quién te eligió, no me importa quién se equivocó, pero no vamos a tolerar que no funcione el centro médico, no vamos a tolerar que inunden con agua los depósitos de la AMA y nadie se entere y la gente se quede sin ni siquiera la pésima transportación que tenemos. No vamos a permitir que los secretarios de Agricultura y que las comisiones que atienden a Agricultura utilicen información privilegiada para la compra y venta de terrenos, ¿no? No vamos a permitir que conviertan el poco terreno que nosotros tenemos en espacios únicamente dedicados a una opción desde el punto de vista de fuentes de energía renovables. No, o sea, se hizo un plan de ordenamiento territorial y se viola todos los días. Se ocupan nuestras playas, los turistas, el sector de bienes y raíces en Puerto Rico. Cuando María, yo invité aquí a una organización que es internacional, el Centro para el Patrimonio, ¿no? Internacional, y en los viajes que hacíamos en helicóptero, los pilotos que contratamos me decían, aquí están comprando por fotos del satélite. Vienen las personas que son los representantes del capital y compran con una fotografía del satélite. Ahora hubo una subasta reciente y ocurrió lo que ocurre siempre, que cuando Juan del Pueblo va buscando la casita de $60,000 o de $70,000, se encuentra con que no está disponible. No está disponible, es que vino un acaparador
extranjeros y especuladores de aquí, porque se crearon las leyes para traer millonarios y tener una condición privilegiada desde el punto tributario, pero muchas de las grandes familias que tienen capital en Puerto Rico mandaron un hijo a Estados Unidos, lo sacaron y crearon todo el cumplimiento de requisitos para hacer lo mismo que hacen los especuladores extranjeros. Lo mismo. Todas las grandes familias de capital en Puerto Rico lo han hecho. Y la lista, un día te la puedo dar. O sea, hasta que Puerto Rico, no digamos, fortalezcamos en una o varias organizaciones, en el área de agricultura, en el área de derechos humanos, en el área de economía sustentable, ¿no? Y vayamos organizando un congreso de la sociedad civil de Puerto Rico, cuando lleguemos a la posibilidad de una asamblea constitucional de estatus, si no tenemos esa madurez política y cultural, esa asamblea constitucional de Estado, no, porque lo que van a hacer los partidos va a ser repetir lo mismo que han repetido, controlar las instituciones decisionales, ¿no? Hasta que no madure lo que es realmente la democracia participativa, y lo tenemos. Nosotros tenemos más organizaciones de democracia participativa por milla cuadrada y población que muchos países que tienen 4 o 5 veces nuestra población y nuestra geografía. Por eso yo convoco a todos nuestros ciudadanos, a todas nuestras ciudadanas, a la población dominicana, sin la cual Puerto Rico no sería el Puerto Rico que soy. Porque no se trata meramente del obrero no diestro y de las cuidadoras, ya que hay que respetar que hay una clase de profesionales dominicanos que, unido a esa gente humilde, que los hijos de ellos que son ya puertorriqueños. Correcto, que hace los patios, que con una gran humanidad cuidan a nuestros abuelos y a nuestras madres. Yo respeto a esa población y creo que nosotros tenemos que garantizarle igualdad de derechos y igualdad de calidad de vida. Y insisto, hasta que no hagamos eso, yo creo que la alianza tendrá que ser reestructurada. Y pienso, como persona que respaldó la alianza, que la negociación con el PIB no fue la mejor y que la madurez del PIB llevó a una conclusión que quedamos desfavorecidos. Pero por otro lado, hay que reconocer que todo el Código Electoral y los tribunales de Puerto Rico, es una vergüenza decir, nosotros en este momento, yo no confío en los tribunales de Puerto Rico. O sea, cuando a mí me detiene un policía para pedirme la licencia, yo me pongo nervioso. Porque en 2 ocasiones que me ha ocurrido por controles de carretera, el acercamiento es un acercamiento, no en todos los casos, pero agresivo, porque ellos se sienten amenazados, cada vez son menos efectivos, cada vez tienen menos recursos, ¿no? Y cuando se acercan al ciudadano, ya hay la presunción de que tienen que ser también agresivos en el lenguaje verbal y no verbal. Y nos sentimos cada vez más indefensos. O sea, no está funcionando la seguridad. La salud, ayer en las vistas y antes de ayer en las vistas de salud, el secretario de Salud de Puerto Rico ha sido un desastre. En el área económica también. O sea, el área de desarrollo económico es un área que no ha tenido un crecimiento fundamental. Pero si consolidamos la sociedad civil y no esperamos a revocación de mandato, si por una cosa como el chat de Ricky y la falta de ética de su gobierno lo hicimos, lo tenemos que hacer ahora por causas que tienen más peso. La universidad, nuestra soberanía cultural, no solamente nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Nuestras costas. Nosotros tenemos que aprender a investigar, proteger, conservar y defender nuestro patrimonio integral, el patrimonio humano, el cultural y el natural. Bueno, muchas gracias al doctor Manuel Torres Márquez por haber compartido con nosotros y exponernos lo que a todas luces es una involución de distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? Que en los últimos años, en vez de mejorar, han ido empeorando, y la amenaza que se cierne sobre nosotros de cara a los próximos años. Que quiero agradecerte por haber compartido con nosotros en este programa y esperamos que vuelvas pronto.
esté aquí con nosotros. Espero no tener que titular el trabajo en el que estoy involucrado en este momento, la poshumanidad, y si lo titulo de esa manera, voy a explicar la diferencia entre la humanidad, como la hemos interpretado filosófica, políticamente y funcional, y hacia dónde caminan los perfiles de nuestra civilización y de nuestra especie. Ese es el título del próximo programa. Bueno, pues muchas gracias, amigas y amigos, y nos estaremos viendo en otra próxima ocasión en A la Raíz, el podcast del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. Le hablo el doctor José Efraín Hernández en compañía del doctor Manuel Torres Márquez, catedrático jubilado de esta institución.